Era un día sofocante de mayo de 1987, de esos en que el sol de Ciudad de México te golpea como si quisiera derretirte en la banqueta. Llevaba 2 años trabajando como vendedor en Autos del Valle, una agencia de carros usados en la colonia Narvarte, un lugar modesto con un lote lleno de Volkswagen sedanes, Datsuns y Chevys de los 70 y 80, todos con ese olor a gasolina vieja y sueños de segunda mano. El trabajo no era precisamente un sueño, lidiar con clientes que regateaban hasta el cansancio, limpiar parabrisas bajo el sol y soportar a don Mauricio, el jefe, un hombre que creía que gritar era sinónimo de liderazgo. Pero ese día, un encuentro que empezó como cualquier otro se convirtió en una historia que aún hoy, cuando la cuento, me pone la piel de gallina y me hace reír al mismo tiempo. Fue el día en que corrimos a un cliente por parecer poco serio y descubrimos, demasiado tarde, que era nada menos que Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, el hombre que hacía reír a todo México. La mañana comenzó como cualquier otra en Autos del Valle. El lote estaba tranquilo, con el sol reflejándose en los capós abollados y los parabrisas polvorientos. Mis compañeros, Javier, Lupita y Sofía, estaban en la oficina, una caseta de vidrio con aire acondicionado que apenas funcionaba. Javier hojeaba el periódico deportivo, comentando el último partido del América, mientras Lupita se quejaba del café aguado que alguien había preparado. Sofía, la nueva, revisaba el inventario con cara de aburrimiento, tachando carros que ya se habían vendido. Yo estaba afuera, limpiando un Chevy Nova del 78 que un cliente había prometido venir a ver, aunque en mi experiencia, esas promesas solían quedarse en el aire. El calor me tenía sudando, y el trapo que usaba para limpiar los vidrios ya estaba más sucio que los carros mismos. Cerca del mediodía, cuando el sol estaba en su punto más cruel, vi a un hombre acercarse caminando por la calle. Era un tipo menudo, de unos 60 años, con una boina ladeada que le daba un aire de oficinista retirado. Llevaba una camisa de manga corta, un poco arrugada, unos pantalones grises que no parecían nuevos, y unos lentes de armazón grueso que le resbalaban por la nariz. En la mano cargaba una bolsa de plástico del mercado, con algo que parecía un cuaderno o un libro asomando por la abertura. Caminaba con un paso tranquilo, casi despreocupado, como si el calor no lo afectara. No tenía pinta de cliente típico, de esos que llegan en traje o con una actitud de querer presumir un carro caro. Más bien, parecía alguien que buscaba algo funcional, quizás un bochito para moverse por la ciudad. Buenos días, señor. Le dije, con mi mejor sonrisa de vendedor, aunque el calor me hacía querer meterme bajo una sombra. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Busca algo económico o algo con un poco más de estilo? El hombre me devolvió la sonrisa, una sonrisa tímida pero cálida, y respondió con una voz suave que, por alguna razón, me sonó vagamente familiar, como si la hubiera escuchado antes en algún lugar. Solo quiero echar un ojo, joven, dijo, ajustándose la boina. Algo sencillo, para moverme por la ciudad, nada de lujos. Lo llevé a ver un par de carros que pensé que podrían interesarle. Primero, un Renault 5 del 82, azul desvaído pero en buen estado, con un motor que todavía rugía decentemente. Luego, un Ford Falcon del 75, un poco más viejo, con algunos rasguños pero con una carrocería que aún imponía. Mientras le explicaba las virtudes del Renault, bajo consumo, ideal para el tráfico de la ciudad, noté que no parecía muy interesado en los detalles técnicos. No preguntaba por el kilometraje ni por el estado de las llantas. En cambio, miraba los carros con una curiosidad casi infantil, como si cada abolladura o mancha en el tapiz le contara una historia. Tocó el capó del Falcón y dijo, medio en broma, este carro parece que ha vivido más aventuras que yo. Me reí, porque el comentario me pareció genuino, y le conté que el dueño anterior decía que lo había usado para viajar hasta Acapulco. Seguimos charlando mientras recorríamos el lote. Me preguntó cómo era trabajar en la agencia, si me gustaba vender carros, si los clientes eran difíciles. No eran las preguntas típicas de un comprador, pero respondí con entusiasmo, porque había algo en su manera de hablar que te hacía querer contarle cosas. Hasta me soltó un chiste sobre un carro que se quejaba más que su dueño porque lo dejaban sin gasolina, y aunque no era el chiste del siglo, me sacó una risa sincera.
Había algo en él, una calidez, un brillo en los ojos, que te hacía sentir que estabas hablando con un amigo de toda la vida. Todo iba bien hasta que don Mauricio salió de la oficina. Mauricio era un hombre robusto, con una voz que retumbaba y una actitud que intimidaba a cualquiera. Creía que podía oler a un cliente serio a 1 kilómetro, y su idea de un cliente serio era alguien con traje, reloj caro y una billetera gorda. Cuando vio al hombre de la boina, con su camisa arrugada y su bolsa de plástico, puso una cara de desprecio que no se molestó en disimular. Me llamó a un lado, con ese gesto suyo de chasquear los dedos como si yo fuera un perro, y me habló en voz baja, aunque no lo suficiente para que el hombre no lo escuchara. ¿Qué haces perdiendo el tiempo con ese señor?, me susurró, con un tono que destilaba arrogancia. Se ve que no tiene un peso en la bolsa. No le des tanta atención, concéntrate en los clientes de verdad. Me quedé helado. No era la primera vez que Mauricio juzgaba a alguien por su apariencia, pero algo en ese hombre me hacía sentir que no merecía ese trato. Intenté defenderme, diciendo que parecía interesado y que había preguntado por el Renault, pero Mauricio no quiso escuchar. Échalo contacto, me ordenó, y se dio la vuelta, dejando un rastro de su colonia barata que se mezclaba con el olor a gasolina del lote. Me sentí como el peor vendedor del mundo, con el estómago revuelto por la vergüenza. Pero no podía desobedecer al jefe, no si quería conservar mi trabajo. Volví con el hombre, tratando de encontrar las palabras para sacarlo del lote sin ofenderlo. Él estaba mirando el interior del Falcón, asomándose por la ventana como si imaginara quién había sido su último conductor. Me aclaré la garganta y, con la voz más amable que pude, dije: «Señor, disculpe, pero, ¿está seguro de que quiere comprar algo hoy? Si gusta, puede volver otro día con más calma, tenemos muchos modelos para mostrarle». El hombre me miró, no con enojo, sino con una calma que me desarmó. Ajustó su boina, sonrió ligeramente y dijo: «Entiendo, joven. No se preocupe. Solo déjeme darle una tarjeta, por si cambian de opinión». Sacó una tarjeta pequeña de su bolsa, garabateada a mano con una letra clara pero sencilla, y me la dio. No leí lo que decía de inmediato, porque estaba más preocupado por no hacerlo sentir mal. Él me dio un apretón de manos, firme pero gentil, y me agradeció por mi tiempo. Luego se alejó caminando por la calle, con la misma tranquilidad con la que había llegado, como si el rechazo no lo hubiera tocado. Lo vi perderse entre el tráfico y los peatones, y sentí una punzada de culpa que no me explicaba. Cuando volví a la oficina, Mauricio estaba revisando unos papeles, con esa actitud de «yo siempre tengo la razón». «Bien hecho», dijo, sin siquiera mirarme. Ese tipo no iba a comprar nada. No pierdas el tiempo con cualquiera. Me senté en mi escritorio, todavía con la tarjeta en la mano, sintiendo que había hecho algo mal. Fue entonces cuando la leí. Decía, en letras pequeñas pero inconfundibles: Roberto Gómez Bolaños, escritor y actor. Televisa San Ángel. Mi corazón dio un vuelco, como si me hubieran echado un balde de agua fría. ¿Roberto Gómez Bolaños? ¿Chespirito? El hombre que acabábamos de correr, el que Mauricio había despreciado por no tener un peso, era el creador del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el genio que había hecho reír a generaciones enteras. Corrí a la oficina de Mauricio, con la tarjeta en la mano, y se la puse enfrente como si fuera una prueba en un juicio. ¿Sabe quién era ese señor?, le dije, intentando no gritar. Mauricio levantó la vista, molesto por la interrupción, y leyó la tarjeta. Su cara cambió en un instante, de la arrogancia pasó a una palidez que parecía que iba a desmayarse. Es en serio», balbuceó, dejando caer el bolígrafo. Llamé a Javier, Lupita y Sofía, que estaban en la otra oficina, y les conté lo que había pasado. Lupita soltó un grito ahogado, Javier se tapó la cara con las manos, murmurando «somos idiotas», y Sofía, que apenas llevaba un mes en la agencia, se quedó mirando la tarjeta como si no pudiera creerlo. Mauricio, que nunca admitía un error, intentó justificarse. «¿Cómo iba a saber? Se veía como cualquier fulano», dijo, pero su voz temblaba, y sus manos sudaban mientras sostenía la tarjeta. «Nos ordenó que saliéramos a buscarlo, que lo trajéramos de vuelta, que le ofreciéramos un café, un carro, lo que fuera. Corrimos a la calle,
mirando en todas direcciones, pero don Roberto ya no estaba. La calle estaba llena de autos, vendedores ambulantes y el ruido de la ciudad, pero él se había esfumado. Volvimos al lote, derrotados, y Mauricio se encerró en su oficina, probablemente imaginando las consecuencias de haber corrido a una de las figuras más queridas de México. El resto del día fue un caos. Javier no paraba de repetir que éramos los más estúpidos del mundo, mientras Lupita intentaba calmarlo, diciendo que tal vez don Roberto no se lo tomaría personal. Sofía, que era fan del Chavo, estaba al borde de las lágrimas, diciendo que siempre había soñado con conocer a Chespirito y que ahora lo habíamos echado como si fuera un cualquiera. Yo no podía dejar de pensar en su sonrisa, en su chiste sobre el carro quejumbroso, en la tarjeta que todavía tenía en mi bolsillo. Mauricio, por su parte, pasó el día al teléfono, hablando con quién sabe quién, intentando asegurarse de que la historia no llegara a oídos de alguien importante. Pero en una ciudad como México, los rumores corren más rápido que los bochos, y sabíamos que tarde o temprano alguien se enteraría. Un par de días después, la cosa tomó un giro que nadie esperaba. Recibimos una llamada en la agencia. Era una asistente de Televisa, diciendo que don Roberto quería hablar con Mauricio. El jefe salió de su oficina con la cara desencajada, sudando como si estuviera frente a un pelotón de fusilamiento. Lo escuchamos balbucear disculpas por el teléfono, diciendo cosas como fue un malentendido y no sabíamos quién era. Cuando colgó, estaba blanco como papel, pero también parecía aliviado. Nos reunió a todos en la oficina y, con una voz que intentaba sonar autoritaria pero solo sonaba nerviosa, nos dijo que don Roberto no estaba molesto. Al contrario, quería hacer algo especial para la agencia, como una forma de dejar atrás el mal rato. Una semana después, un camión de Televisa llegó al lote. De él bajaron un equipo completo de grabación, camarógrafos, maquillistas, técnicos de sonido, y el mismísimo don Roberto, vestido con un traje sencillo pero con esa chispa en los ojos que todos reconocíamos de sus programas. Nos dijo que quería grabar un comercial para Autos del Valle, gratis, como un gesto de buena voluntad. Pero no era cualquier comercial. Don Roberto había escrito un guión donde él, como el Chavo, llegaba al lote buscando un carro para la vecindad, acompañado por don Ramón, Kiko y la Chilindrina. El guión estaba lleno de gags clásicos, el Chavo chocando un carro contra una pila de llantas, don Ramón intentando arreglarlo con un martillo, y Kiko presumiendo que él sería el mejor conductor. El comercial terminaba con el Chavo diciendo, aquí todos encuentran su carro, hasta los que no tienen ni donde caerse muertos. El día de la grabación fue como una fiesta en el lote. La calle se llenó de curiosos, vecinos, niños que reconocían a los actores y pedían autógrafos. Hasta vinieron reporteros de un par de periódicos locales, atraídos por el rumor de que Chespirito estaba grabando en una agencia de carros usados. Don Roberto dirigía con una calma que contrastaba con el caos de la multitud, dando instrucciones precisas pero siempre con una sonrisa. Los actores, que claramente sabían lo que había pasado, se portaron como si nada, bromeando con nosotros y firmando autógrafos para los niños. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, hasta se tomó un café con Lupita, contándole anécdotas del set Carlos Villagrán. Kiko le dio un abrazo a Javier, diciéndole que no se preocupara, que el Chavo siempre perdona. Y Ramón Valdés, don Ramón, se sentó un rato conmigo, fumando un cigarro y contándome cómo él también había trabajado vendiendo cosas antes de ser actor. La vida es un lote de carros, mijo, me dijo, nunca sabes cuál te va a llevar lejos. Don Roberto, por su parte, fue el alma de la grabación. Se acercó a cada uno de nosotros, agradeciéndonos por el esfuerzo, como si fuéramos parte de su equipo de Televisa. Cuando hablé con él, le pedí disculpas por lo que pasó ese día, todavía con la culpa carcomiéndome. Él solo sonrió, ajustó su boina y dijo, no te preocupes, joven. A veces, las cosas pasan por algo. Y hoy, vamos a hacer algo bueno de esto. Me dio un apretón en el hombro, y juro que sentí que estaba hablando con un viejo amigo, no con una estrella de la tele. El comercial fue un éxito rotundo. Se transmitió en Televisa durante meses, en los cortes de El Chavo y otros programas, y las ventas de Autos del Valle se dispararon.
De repente, éramos la agencia más famosa de la ciudad, con clientes que llegaban preguntando si el chavo realmente había pasado por ahí. Hasta tuvimos que contratar a 2 vendedores más para manejar la demanda. Mauricio, que al principio estaba aterrado de que don Roberto contara lo que había pasado, empezó a presumir que Chespirito era amigo de la casa. Pero nosotros, los vendedores, sabíamos la verdad: si no hubiéramos corrido a don Roberto, nada de esto habría pasado. Las consecuencias de ese día no se quedaron en el comercial. La historia se corrió como reguero de pólvora entre los empleados de Televisa, los vecinos de Narvarte, incluso los clientes que venían al lote. Algunos decían que don Roberto había ido a la agencia de incógnito, como una especie de prueba para ver cómo tratábamos a la gente común. Otros juraban que solo estaba buscando un carro para un amigo y que todo fue una casualidad. Pero lo que más me marcó fue lo que pasó un mes después, cuando don Roberto volvió a la agencia, esta vez con una propuesta que nos dejó con la boca abierta. Llegó una tarde, sin avisar, con la misma boina y esa sonrisa que parecía iluminar el lote. Nos reunió a todos, incluyendo a Mauricio, que todavía se ponía nervioso en su presencia, y nos dijo que quería usar Autos del Valle como escenario para un episodio especial de El Chavo del Ocho. El capítulo, titulado El carro de la vecindad, sería sobre una rifa que los personajes organizaban para comprar un carro y compartirlo entre todos. Pero, como era de esperarse, el plan salía mal. El Chavo chocaba el carro contra el tendedero de doña Cleotilde, don Ramón intentaba arreglarlo con cinta adhesiva, y Kiko insistía en que él debía manejarlo porque era el más guapo. El guión estaba lleno de los gags clásicos que hacían reír a cualquiera, pero también tenía un mensaje: que la vecindad, con todas sus peleas, siempre encontraba la manera de unirse. Pero eso no era todo. Don Roberto nos dijo que las ganancias de la rifa ficticia del episodio serían donadas a una fundación para niños huérfanos y que Autos del Valle recibiría una parte para mejorar el negocio. Además, prometió que la agencia aparecería en los créditos del episodio como un agradecimiento oficial. Mauricio, que todavía cargaba con la culpa de haberlo corrido, aceptó sin pensarlo, y hasta ofreció prestar los carros del lote para las escenas. El episodio se grabó una semana después, y fue una locura. El lote se convirtió en un set de Televisa, con cámaras, luces y actores corriendo de un lado a otro. Los vecinos de Narvarte se agolparon en las banquetas, y los niños gritaban "y Chavo, Chavo", cada vez que don Roberto aparecía en escena. El capítulo fue un éxito cuando se transmitió, y aunque solo se emitió una vez, los fans todavía lo recuerdan como uno de los más divertidos. Pero las consecuencias de ese día fueron más allá del comercial y el episodio. La experiencia cambió la dinámica en Autos del Valle. Mauricio, que antes trataba a los clientes como si fueran números, empezó a ser más amable, a escuchar más, a no juzgar por las apariencias. No sé si fue por el susto de haber corrido a Chespirito o por la vergüenza de que la historia se supiera, pero se volvió un jefe más humano. Los vendedores, por nuestra parte, empezamos a trabajar con más entusiasmo, como si el espíritu de la vecindad se hubiera quedado en el lote. Lupita, que siempre había sido la más seria, empezó a contar chistes a los clientes, inspirada por el humor de don Roberto. Javier, que soñaba con ser actor, comenzó a tomar clases de teatro, diciendo que si Chespirito podía convertir un error en algo grande, él también podía. Y Sofía, la nueva, se volvió la fan número 1 del Chavo, viendo los capítulos cada noche y contándonos anécdotas como si fueran suyas. En lo personal, ese día me marcó de una manera que no esperaba. Cada vez que veía a un cliente entrar al lote, recordaba la tarjeta de don Roberto, su sonrisa, su chiste sobre el carro quejumbroso. Aprendí que nunca sabes quién está frente a ti, y que un gesto de desprecio puede costarte más de lo que imaginas. Don Roberto no solo nos dio una lección de humildad, sino que convirtió nuestro error en una oportunidad para brillar. La agencia siguió funcionando, y aunque Mauricio nunca admitió del todo su error, todos sabíamos que el susto de haber corrido a Chespirito lo cambió para siempre. Años después, cuando me encontraba con antiguos compañeros de la agencia o con clientes que recordaban el comercial, la historia seguía viva. Algunos decían que don Roberto había planeado todo, que había ido a la agencia a propósito para enseñar una lección. Otros creían que fue pura casualidad, que simplemente estaba buscando un carro y nosotros metimos la pata.
pero para mí, no importa cómo empezó. Lo que importa es lo que pasó después, un comercial que puso a Autos del Valle en el mapa, un episodio que llevó la vecindad a nuestro lote, y una lección que se quedó conmigo para siempre, cada vez que veo El Chavo en la tele, o escucho a alguien mencionar el comercial de Autos del Valle, pienso en ese hombre de boina, caminando tranquilo por la calle, con una tarjeta que cambió todo. Pienso en el Chavo chocando un carro, en Don Ramón con su martillo, en la vecindad que, por un día, se mudó a nuestro lote. Y pienso en cómo, a veces, los errores más grandes pueden llevarte a los momentos más inesperados, como un capítulo de El Chavo que nunca planeaste vivir.